Bien, señores, las materias primas de la industria de la harina, por eso decía el gobierno cuando decidió que iba a subsidiar esa parte, digo, eso está muy bien. Lo que no debe subsidiar es la habichuela, los productos o productos terminados que vayan a afectar la producción local, porque entonces, ¿en qué estamos? Dicen los productores de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, de la UMPI, los panaderos, como le llamamos así de manera general, que se han generado aumentos entre el 11 y 33% y que es muy importante el subsidio que el gobierno ha anunciado para la importación de trigo, y yo te decía hasta de las grasas vegetales, porque eso evitará que el pan suba, que ya había subido. Recuérdese los otros días que se le habían subido y se había acordado que se iban a poner los panes a 2 por 15, de 5 a 7 y medio, entonces subirían, ¿no verdad? Entonces, por ejemplo, la harina de trigo pasó desde el 21 a la fecha de 2.850 pesos a 2.250, un 22%. La manteca vegetal, que es importante, yo decía eso también, es bueno que se subsidie, que pues, se puede subsidiar, pasó de 1.217 a 1.600, un 33%, un incremento importante. La azúcar crema, pero nosotros producimos azúcar, pasó de 2.462 a 2.489, 21%. Vamos a ver, y ahora ahí me hago yo la pregunta, ¿por qué si nosotros somos productores de azúcar, si el azúcar hasta produce subproductos para la producción de energía, porque el bagazo se usa para producir energía, sube 21%? Ustedes ven que aquí hay cosas que son y no son. Bueno, pero nada. Está bien que el gobierno haya destinado 10.500 millones para garantizar la seguridad alimentaria, como dice Fernando Durán. Eso hay que reconocerlo, igual que esos 15.000 millones que el gobierno inyectó el año pasado para subsidiar los combustibles y los 4.000 que van ahora mismo. Porque es imposible tú transferir a la población esos incrementos súbitos que se han venido experimentando. Entonces, aguantar, a esperar que se estabilice, que los mercados corrijan, pues llegó a 130 el barril de petróleo. Si tú lo pasas al otro día, porque ese es el mercado, obviamente eso te va a generar una hecatombe. Por eso decía, hay decisiones que son buenas, hay otras que son perjudiciales a la producción nacional. ¿Cuál es buena? Esa del trigo, los aceites vegetales, la soya, el sorgo, el maíz, correcto. El exonerar los 7.500 millones que dice Fernando Durán, 7.150 millones de pago de capital por 6 meses que los productores no van a pagar al Banco Agrícola. Eso es fenomenal, eso está correcto. Entonces, ese tipo de cosas son importantes porque también se destinó el año pasado un subsidio de 1.600 millones a los fertilizantes que no da para abaratar, digamos, el costo real del incremento que ha habido. Pero todos los insumos a nivel internacional se han disparado antes de la guerra. Pero con la guerra ahora ha subido más porque Rusia y Ucrania son grandes productores de los insumos, de la urea, por ejemplo, y ahora se estaba conociendo la posibilidad de vetar, de ponerle sanciones a la compra de fertilizantes. Ya sabemos que se le puso sanciones bancarias, se sacaron bancos del SWIFT, pero se estaba hablando de ponerle medidas para vetar la exportación de fertilizantes. Brasil se opone, Brasil es uno de los consumidores más importantes del mundo. Brasil, que produce más trigo y café y soya y de todo eso, ¿verdad? Porque eso iba a aumentar la inflación de los alimentos. Yo entiendo también esa parte. Ellos importan el 85% de los fertilizantes que demandan y tienen una dependencia de 90% en potasa y nitrógeno, y Rusia es de los mayores productores en el mundo. Entonces, ya vimos que en estos días Argentina había puesto restricciones a la exportación, pero es porque le va a poner unos impuestos para ella recaudar un dinero de ese incremento que ha habido, ese windfall profit, como se llama, beneficios caídos del cielo de un día para otro, ¿verdad? Y que tú estás aquí, y que se te murió un tío en Australia. Digo, yo no sabía que tenía un tío en Australia, no, pero lo importante es que te dejó $1.000.000. ¡Wow! Eso se llama así, que te llegó una cosa de verdad. Entonces, Argentina suspendió las exportaciones de trigo y eso, ¿por qué le va a poner unos impuestos? Se está discutiendo. Mientras tanto, ya se ratificó el acuerdo, el Senado ratificó el acuerdo con el Fondo Monetario por 45.000 millones de dólares. Entonces,
Argentina se compromete a reducir el déficit fiscal, hay un programa de subsidios a lo interno de su economía y vamos a ver cómo se dé la situación, porque la inflación de Argentina se disparó por más del 50%. Argentina, Venezuela, etcétera, etcétera. Son situaciones inviables. Y estaba ante el fantasma del default para el pago de ese compromiso que tenía con el Fondo Monetario. Se llegó a un acuerdo. Se le buscaron porque tenía que hacer unos pagos de 1.200 y tantos millones y después, ahora reciente, próximamente, y otros 2.000 y tantos millones y no tiene dinero. Entonces se llegó a un acuerdo importante. Van a seguir esas presiones a nivel de los commodities, tanto de fertilizantes, minerales, trigo, soya, maíz, etcétera, combustibles, pero los mercados habrán de corregir esa situación de algún momento u otro. Vamos a esperar que esta situación que se está dando en Ucrania no se prolongue durante mucho más tiempo. Hay conversaciones abiertas, hay temas puestos sobre la mesa. Por lo pronto, el presidente Biden conversó largamente con el presidente Xi Jinping de China, y dice el embajador de China en Estados Unidos que hay mucha desinformación sobre el apoyo militar a China. Biden le advirtió, dicen ellos que ellos no están dando ayuda militar, que lo que le están supliendo son medicinas y sacos de dormir, que no enviarán armas ni munición ni a ninguna de las partes, que ellos apuestan por la solución, que ellos son parte de la solución. Ojalá y sea así, porque a mí lo que me parece es que esa posición tibia, dubitativa, para no decir parcializada, de China provocó que Putin se fuera a la guerra. Si China le dice, usted no va, siéntese a negociar y hagan los acuerdos que sea, porque ellos ni siquiera lo han condenado. Y cuando le preguntan al embajador, dice que es una ingenuidad, porque ninguna condena ha solucionado nada. O sea, 134 países en Naciones Unidas lo condenan, China se abstiene. Entonces dice que ellos sí tienen relaciones comerciales comunes y corrientes con Rusia. Claro, Rusia le suple el combustible, aunque tendrá que darle la vuelta al mundo para que llegue el mismo combustible ruso ahí, a esos sitios, pero ellos le buscarán la vuelta. Las tarjetas rusas de crédito y eso, que se fue Mastercard, se fue Visa, se fue todo el mundo, se han ido más de 300 empresas y las pocas que quedan en Rusia de Occidente están siendo boicoteadas en sus países y en el mundo por no asumir una posición de solidaridad con el sufrido pueblo ucraniano que está siendo masacrado. El pueblo, ni siquiera los militares. Las muertes rusas superan las que tuvieron en Grozny, en Chechenia, en Abjasia, en Siria. Van por más de 10.000 según los cálculos mal hechos. En 3 semanas, claro, el desastre, la destrucción que han logrado, que han hecho, si eso es un logro, son héroes. Un genocida, Putin se ha comportado como un genocida. Y entonces, bueno, si al final del día China puede participar de la solución, pues bienvenida sea. Zelensky le está pidiendo ayuda a Israel se ha reunido con Putin, el primer ministro, el Erdogan, el de Turquía también está haciendo para que se reúnan, ojalá y se le pueda buscar una solución a ese conflicto y esto se resuelva de la manera más apropiada posible. Señores, muchísimas gracias por su amable atención. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les invitan a que nos veamos de nuevo por acá por Cinevisión mañana martes a partir de las 9 de la mañana. Pasen muy buenos días.